Bendiciones a todos, es un gusto saludarles. Buen día si es que nos está viendo en la mañana, o buenas tardes si por la tarde, en el tiempo que sea, pero lo importante es que no deje de escuchar la palabra, escuchar estos temas como Leeds, como Iglesia del Señor. Y bueno, pues le felicito por dedicar este tiempo y permitirse, ¿verdad?, que la palabra le alimente. Dice el Señor Jesús que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que anhelamos que este tema realmente sea un alimento espiritual para nuestra vida, y oramos a Dios para que solamente palabra proveniente del corazón de Dios sea en nosotros y sea a través de mi vida. Entonces, pues bueno, vamos a ver, estamos en nuestra serie que se titula Jesús no es como lo pintan, y ya hemos visto cómo el Evangelio de Mateo, de Marcos, presentan a Jesús en su llamado, en su ministerio, en su vida, en su propósito. Por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como Mesías y también como Rey, ¿verdad?, como Rey de Reyes. Marcos presenta a Jesús como Hijo de Dios y también como servidor, el más grande ejemplo del servicio, y también como Hijo de Dios. Y hoy nos toca ver el Evangelio de Lucas, que está presentando a Jesús como Hijo de Hombre y Salvador, pero Salvador de todos, Salvador universal. En ese sentido, bueno, pues no hay nadie que nos pueda entender como aquel, ¿verdad?, que ha experimentado los padecimientos, los sufrimientos, el dolor, situaciones, ¿verdad?, que en nuestra humanidad vivimos. Y Jesús, ¿verdad?, al haberse hecho hombre, Él experimentó todo eso, y si hay alguien que nos entiende es Él. Y bueno, pues vamos a basar este tema en la siguiente porción bíblica. Por favor, busque el Evangelio de Lucas, capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19. Dice de esta manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ahí vemos precisamente el corazón de Jesús, el propósito, ¿verdad?, lo que hay en el corazón del Señor. Y no solamente vemos que en este Evangelio el propósito es que se dirija el Evangelio, la palabra de Dios, la esperanza, ¿verdad?, del año nuevo, el año agradable, ¿verdad?, un año de favor, ¿verdad?, para los judíos o para los gentiles, sino también para aquellos que están marginados, aquellos que, como leímos, ¿verdad?, están quebrantados de corazón, están en una condición miserable de pobreza, en cautiverio, ¿verdad?, que quizá no tenga que ver con un cautiverio solamente físico, sino emocional, espiritual, vista al ciego, etcétera, ¿verdad? Ese es el propósito del Señor, el que Él es un Dios misericordioso. El Evangelio de Lucas se enfoca o enfatiza en el ministerio de Jesús, ¿verdad?, por los gentiles, samaritanos, mujeres, niños, cobradores de impuestos, pecadores y otros considerados como marginados y desamparados. Vamos a ver primeramente, ¿verdad?, cómo nos presenta Lucas al Señor como Hijo de Hombre. Así que ese título, Hijo de Hombre, es el título favorito de nuestro Señor para sí mismo. Lo repitió tantas veces que era usado, ese título era el más usado con frecuencia, ¿verdad?, sobre cualquier otro nombre. Hijo de Hombre aparece como dato más de 80 veces en los evangelios, el cual significa ser humano. Ser humano. Este título destaca la realidad de su naturaleza humana, así como el similar Hijo de Dios. Afirmando su divinidad. Esto nos lleva a comprender, ¿verdad?, que es Jesús, ¿verdad?, el Cristo encarnado. Si usted ha leído un poquito acerca de la naturaleza de Jesús, 100% hombre,
100% Dios. Estamos hablando de la hipóstasis de Dios, ¿verdad? Que está verdaderamente comprobado que Él es 100% hombre, pero también 100% Dios. Por eso es que podemos decir que el Evangelio de Lucas revela a Jesús, ¿verdad?, como el Cristo encarnado, sin lugar a dudas. Así que la divinidad se identifica con la humanidad para que la humanidad pudiera ser restaurada otra vez a la imagen divina, a la imagen de Dios, ¿verdad? Así que se identifica esa humanidad divina con la humanidad, ¿verdad?, con la divinidad con la humanidad, para que precisamente, hermanos, podamos sentirnos comprendidos, amados, ayudados, fortalecidos, y podamos ser restaurados de acuerdo al diseño original del Señor. Así que Jesús mismo lo reveló así. Vamos a buscar Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 16. Dice de esta manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que el Señor lo especifica, ¿verdad? Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Su humanidad no solo nos entiende, nos ayuda, nos salva, nos sana, nos restaura, nos fortalece. Por eso es importante que enfoquemos verdaderamente nuestra fe hacia Dios, para que dejemos de sentirnos solos, incomprendidos, dejemos de sentirnos abandonados, dañados, lastimados, y permitamos que el Señor, quien nos entiende, nos ayude, nos restaure, nos fortalezca. Así que, como Hijo de Hombre, ¿verdad?, el título que más usó el Señor Jesús lo identifica, ¿verdad?, con nosotros. Quiero decirte de manera específica que Jesús te entiende, que Jesús te comprende, que puedes descansar en Él, y que a veces como hombres nosotros fallamos, nos equivocamos, pero Jesús no va a fallar. Jesús está al pendiente de nosotros y está esperando a que acudamos a Él, nos acerquemos a Él, porque Él nos entiende. Así que hagamos a un lado el miedo, hagamos a un lado la tristeza, la preocupación, etcétera, aquellas cosas que nos están robando la paz, y permitamos que el Señor, ¿verdad?, nos ayude. Él nos entiende, porque Él también experimentó en su propia carne, ¿verdad?, lo que nosotros vivimos, y aún más, ¿verdad?, porque no podemos compararnos con Él. Realmente Él fue lastimado, fue golpeado, fue llevado a la cruz del Calvario por amor a nosotros, por amor a nosotros. El punto número 2 es que Jesús es presentado por el Evangelio de Lucas como el Salvador universal, el Salvador universal. El título Hijo de Hombre nos asegura que el Hijo de Dios realmente vino para vivir sobre la tierra como un hombre entre los hombres, y para morir como un hombre en favor de sus semejantes, porque dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En ese sentido, vemos que el Señor no solamente es salvador de aquellos judíos que vienen a Él, o de aquellos gentiles que venimos a Él, sino de todo aquel, ¿verdad?, no importa en la condición que se encuentre, se acerque a Él, venga a Él y experimentará ese milagro de la salvación. No importa su condición,
En el versículo que leíamos inicialmente, ¿verdad? Dice que Él vino a los pobres, pero también vino al rico. A veces qué difícil es que el rico voltee hacia Jesús. Le cuesta trabajo, porque hay prosperidad, porque hay cosas materiales y aparentemente se cree que no se necesita a Dios. Y la verdad es que todos necesitamos al Señor. Así que quiero expresarles, ¿verdad?, que acerca de su ministerio, el ministerio público de Jesús lo revela como verdaderamente compasivo y llevando perdón. Y lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Lo vemos en este evangelio. Por ejemplo, el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo no era alguien que pues estuviese sufriendo, estuviese padeciendo. Es alguien que se perdió, pero aún así el padre le estaba esperando en su regreso, y de tal manera que le perdonó. A veces nosotros nos comportamos como hijos pródigos. Tenemos todo de parte de Dios y decidimos alejarnos, decidimos rechazar al Padre, pero Él sigue esperándonos a que vayamos a Él y le pidamos perdón y le digamos: Señor, aquí estoy. Otro ejemplo en el Evangelio es el hombre rico y Lázaro, también, ¿verdad? Cómo el Señor pone ese gran ejemplo, ¿verdad?, de que necesitamos al Señor, que la riqueza no lo es todo, que lo importante es que nuestro corazón esté conectado con el corazón de Dios. Y otro ejemplo es el buen samaritano. Vemos ahí la misericordia. En cada uno de los ejemplos vemos el amor y la misericordia de Dios hacia las personas. No dudes que Jesús entienda o entiende, no dudes que Jesús entiende nuestra humanidad, tu humanidad. Y por lo tanto, si comprendemos eso, ¿verdad?, debemos de depositar nuestra fe y confianza totalmente en el Señor. Tomar esa decisión de confiar en Él, en una entrega total, abandonar nuestra fe en Él. Porque a veces estamos con un pie acá y el otro acá. No, tenemos que, yo siempre lo he expresado de esa manera, o somos, ¿verdad? Porque no hay medias tintas. Es más, la Biblia habla, ¿verdad? O eres frío o eres caliente, pero si eres tibio, el Señor nos vomitará de su boca. Qué importante es que no seamos a medias, no lo hagamos a medias, sino que depositemos verdaderamente nuestra fe y certeza y confianza en Él. Jesús vino a rescatarnos y salvarnos de nuestra miserable condición. ¿Qué condición? A veces esa condición nadie la ve y está ahí interna en nuestro corazón. Nosotros la conocemos y Dios también. A veces es el pecado, a veces es la enfermedad física, emocional, de soledad, tristeza, quebranto de corazón, amargura, ataduras, ataques, ¿verdad?, de Satanás, cadenas, ¿verdad?, cosas que nos tienen atados. El Señor vino a rescatarnos y a salvarnos de todo eso. Jesús no se sentía incómodo por los pobres y los necesitados. De hecho, ellos eran un importante objetivo en su ministerio. Así que el Señor vino por todos. Por eso es que podemos decir que el Evangelio de Lucas lo presenta como el Salvador universal. No solamente a los judíos, no solo a los gentiles, sino todo aquel que le necesite, en la condición en la que se encuentre. Necesitamos de Dios. Quiero animarte a que veamos de esta manera al Señor. Hijo de hombre, pero también es el Salvador universal. No importa la raza, no importa la condición, no importa el pecado, Dios puede perdonar, puede limpiar. Si nuestros pecados nos estuviesen tan sucios, ¿verdad?, el Señor vendría y nos limpiaría, ¿verdad?, y nos convertiría esos pecados en blanca lana, como dice la palabra, es decir, nos limpiaría. Quiero invitarte a acercarte al Señor. Quiero invitarte a no dejar de buscar de Dios, de conectar tu corazón con el Señor y compartirles a los demás, ¿verdad?, que hay esperanza en este mundo difícil, en este mundo complicado, en este mundo, ¿verdad?, donde necesitamos de Dios. Estamos viviendo un tiempo difícil,
Ya se escucha acerca de la vacuna aquí en México, se escucha, ¿verdad?, acerca de los tiempos que aparentemente, ¿verdad?, serán favorables, tendrán un cambio, ojalá así sea, pero nuestra confianza está en Dios. Quiero invitarte a entregar tu corazón plenamente a Él. Si haces eso, te aseguro que Dios te va a abrazar tan fuerte, te va a cuidar, te va a restaurar, porque ante todo eres un caballero y Él no nos va a obligar. Nosotros tenemos que buscarlo. Él está esperando. Él no te va a obligar a que hagas algo que no quieras. Quiero invitarte a acercarte a Dios completamente. Si has descuidado tu comunión, tu relación con Dios, si ya eres de la fe y te has descuidado, has dejado de orar, has dejado de hablar con Él, has dejado de reconocerle, ¿verdad?, en su humanidad. Él te entiende y Él es el Salvador. Él nos ayuda. Quiero invitarte a que vengas. Quizá como hijo pródigo te apartaste, pero regresa. Él te está esperando con los brazos abiertos. Y si vienes o escuchas por primera vez este tema y necesitas a Jesús, quiero invitarte a que lo aceptes en tu corazón. Quiero hacer primero esa oración. Si lo escuchas este tema por primera vez, haz la siguiente oración. Dile: Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Entiendo, Señor, que tú comprendes mi humanidad porque te hiciste hombre, Señor, y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Diste tu vida por mí. Hoy te recibo en mi corazón, Señor. Tu resurrección me dio vida, Señor. Acéptame como tu Hijo, porque tú eres mi Señor y mi Salvador. ¿Por qué no pones tu mano en tu corazón y le dices al Señor: te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador? Amén. Si tienes algo que entregarle al Señor, entrégaselo en este momento. Alguna enfermedad, pídele que te sane, pide que Él obre. Algún problema, alguna necesidad económica, pídele al Señor que Él supla en todas las cosas. Y en este momento también, tú que ya eres de la fe y quizá te has apartado y has mirado a Jesús de otra manera, y no como el Señor quiere que lo miremos, a través de su palabra, a través de los evangelios, del evangelio, quiero invitarte a acercarte a Él. Y también pon tu mano en tu corazón y dile al Señor: Señor, yo te pido que mi corazón, Señor, esté lleno de tu presencia, que esté conectado a tu corazón. Señor, te necesito. Dile ahí al Señor, reconoce que tú lo necesitas. Te necesito, Señor. Gracias te doy. Amén. Bien, gracias por este tiempo. Deseamos, ¿verdad?, que pronto nos estemos congregando como iglesia. Tenemos ya unas fechas y pues el día 10 es el último día, ¿verdad?, que se estará guardando el semáforo rojo. Entonces, por lo tanto, el 17 estamos, primeramente Dios, y las cosas no cambian, el día 17 estaríamos congregándonos. 17 de enero estaríamos congregándonos una vez más. Esté pendiente. Quiero invitarte también a no dejar de ofrendar, de dar tus diezmos, ofrendas voluntarias. Seguimos con nuestra visión, el propósito de construirle casa al Señor, un lugar, ¿verdad?, donde podamos reunirnos, y seguimos pagando los terrenos que hemos adquirido para tal propósito. Por favor, no dejes de diezmar, ofrendar. Vamos a hacer una oración en un momento. ¿Cuál es la manera? Bueno, pues a través de transferencia, a través de la cuenta que tenemos, a través de depósito, o tú dices: pastor, no tengo una cuenta, pero el Señor me ha bendecido, puede pasar por mi diezmo. Díganos y nos acercamos a ustedes, a su casa. No deje de hacerlo. Vamos a orar. Señor, gracias. Bendice la economía de cada uno, Señor, que nadie se quede sin darte también, Señor, que de lo que tú nos das podamos sembrar en tu obra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente tema. Bendiciones a todos, un saludo, y que tengan también un excelente inicio de año, un año
2021 de bendición para todos. Dios les bendiga.